Hola chicos, bueno, en este video vamos a mirar el concepto de clase y objeto. Una de las características más importantes que tiene entonces el paradigma orientado a objetos y sobre el cual se fundamenta pues todo lo que es la programación en lenguajes como C++, Java o PHP. El concepto de clase. En un paradigma orientado a objetos, una clase es una especie de plantilla. Esa plantilla entonces me permite el poder, en este caso, describir a cualquier objeto o persona. Esa descripción se hace entonces mediante la definición de ciertas características o también llamadas atributos. Tales atributos pueden ser definidos mediante el uso de tipos de datos primitivos como los int, doble, char, boolean, incluso estructuras de datos como arrays o matrices, o por medio de objetos como un string o objetos de otras clases, como lo vamos a ver más adelante. Los atributos son manipulados por medio de funciones o también llamados métodos, que en este caso entonces es el comportamiento. La palabra correcta entonces, el término correcto sería entonces el comportamiento. Ese comportamiento puede ser definido por el programador, ¿bien? O ya bien sea que ya esté definido entonces por las funciones propias de las clases que vayamos a utilizar. Directamente pues clases del lenguaje. Esas funciones permiten alterar, cambiar, asignar o leer los valores asociados a los atributos declarados de la clase. Ejemplos de clase. Como se mencionó anteriormente, una clase es una plantilla y por medio de esa plantilla podemos describir a una cosa, persona, lugar y esa descripción entonces se hace por medio de ¿qué? De unos atributos que son manipulados por medio de una serie de métodos, también llamados comportamientos. En ese sentido, podemos pensar en los siguientes objetos que pueden ser generalizados por medio de una clase o una plantilla. Podemos tener una plantilla que permita entonces el poder describir a un cliente de una entidad bancaria. Ese cliente tiene un número de identificación, apellido, nombre y número de cuenta. Por ejemplo, un estudiante. ¿Qué tiene un estudiante? ¿Cómo podemos representar a un estudiante? Tiene un código, un apellido, un nombre y un código de plan, como la información básica. Obviamente puede tener muchísimos más atributos, todo depende de qué tanto nivel de descripción se le necesita hacer entonces al objeto que se vaya a declarar. O por ejemplo, tenemos una plantilla que permite el poder describir a cualquier computadora a nivel general, que tenga una marca, un modelo, número de referencia, capacidad en RAM, disco duro, tamaño de pantalla, sistema operativo, arquitectura. Esos son atributos que son generales para cualquier tipo de computador. Entonces, eso es el concepto de clase, una especie de plantilla. ¿Qué es el objeto? Ya el objeto es la representación mediante una variable especial o también llamado compuesta de alguna entidad de la vida real. Persona, situación, lugar, ¿bien? Es decir, un objeto es un conjunto de datos. También se llama pues que, o se le dice que un objeto es una especie de variable compuesta, porque es una variable que está compuesta de otro tipo de variables y las variables entonces ya son los atributos. Y el objeto entonces también tiene las funciones o el comportamiento relacionado pues para poder manipular a esos atributos o a esas variables. Se dice entonces que una clase es la plantilla que generaliza el concepto y un objeto ya la representación específica. En los ejemplos anteriores, las clases cliente, estudiante y computador personal son generalización, pero no permiten describir a un cliente o a un estudiante o a un computador de manera específica. Ejemplos entonces de la declaración de un objeto. Siguiendo con los ejemplos de definiciones de clase, tomaremos el de cliente de una entidad bancaria y vamos a definir tres objetos de esa clase para representar a esa misma cantidad de clientes. Gráficamente lo podríamos ver así. Entonces tenemos nuestra clase cliente, ya la vimos, tiene entonces la plantilla tiene definido pues estos atributos y entonces a la hora de ya de especificar directamente la información de tres clientes, entonces lo tendríamos que hacer por medio de objetos, esa variable especial. Entonces la variable, que es una variable compuesta pues, como lo vimos anteriormente, tiene entonces una especie de copia de todos los atributos que tiene definido la clase. Entonces el objeto tiene los atributos nombre de identificación, apellido, nombre y número de cuenta. Y entonces a cada atributo le correspondería un valor.
Los valores pueden ser leídos, el usuario los puede leer o los podemos asignar directamente o pueden ser el resultado de algún tipo de operación pues previa, una operación matemática, una consulta a una base de datos, bien. Entonces, esos son los valores que le vamos a dar a cada atributo. Tenemos un objeto número 1, objeto número 2 tiene lo mismo, mismos atributos, pero vamos a cambiar sus valores. Y objeto número 3, otros valores para definir entonces o describir a un tercer cliente. Bien. Entonces, en este caso, el objeto número 1 representa la información de Luis. Objeto número 2, la de Ana. Y objeto número 3, la de Eva. ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento son las funciones o métodos, ya lo vimos anteriormente. Los métodos que son definidos por el programador o que son propios ya pues del lenguaje. Y por medio de esos métodos o funciones podemos cambiar el estado del objeto. Dicho de otra forma, con el uso de tales métodos se pueden cambiar los valores de los atributos del objeto, es decir, como les decía ahorita, leer los atributos o asignarlos o darles un valor pues predeterminado. Como una buena práctica de programación de un lenguaje orientado a objetos como C++, PHP o Java, se utilizan como estándar los métodos set y get. Set significaría asignar, entonces un método set permitirá entonces asignar o leer, darle un valor a un atributo. Y get para poder retornar, saber qué tiene almacenado ese atributo almacenado internamente. Bien. Asimismo también es usada la sobrecarga de métodos, como lo vimos pues en los videos anteriores. Esa sobrecarga de métodos como una estrategia para ampliar la funcionalidad o la manera de utilizar la clase y asignar los valores a los objetos. En el ejemplo anterior, algunos de los métodos, suponiendo para algunos de los métodos o comportamientos que podrían estar definidos en la clase cliente banco, podrían ser así. Por ejemplo, podríamos tener un método, bien, de tipo void y vamos a colocarle, le anteponemos la palabrita set. Significa entonces asignar número de identificación o asignar num id. Y este método entonces va a recibir como argumento un valor que puede ser leído desde otra clase o desde otro archivo, del cual entonces se esté llamando el método. Entonces, este método recibiría el valor y lo asignaría al atributo. Vamos a suponer que el atributo se llama número ID, número de identificación, y le va a asignar entonces ese valor. Podríamos tener una sobrecarga de métodos aquí con el método setNumID, y en este caso entonces este método no recibe nada, pero internamente hace la lectura del dato. Y tenemos un método get, que sería para retornar. En este caso, los métodos get deben retornar algo. Entonces ya le colocamos aquí el tipo de dato que vamos a retornar. En este caso, número de identificación es de tipo long. Entonces le decimos aquí obtener o retornar número de identificación y le ponemos aquí la palabra return y el número o el nombre de la variable que vamos a retornar, del atributo que vamos a retornar. Bien, es un ejemplo, ahora lo vamos a hacer completo. La estructura básica de una clase. Comenzamos entonces con las directivas de la definición de la clase. Comenzamos entonces con la directiva if_ndef. Si no está definido el nombre de la clase. El nombre de la clase aquí en mayúscula sostenida. Bien. Y termina con un guión h. Las clases se guardan bajo un archivo con extensión .h. Después entonces va la definición. Si no está definido, entonces defina la clase. Nuevamente colocamos lo mismo. Después va ante la inclusión de archivos de cabecera o librerías, archivos de cabecera básicos como ellos crean, por ejemplo, o el CMAP, que van a utilizar pues funciones matemáticas, o pueden ser librerías también entonces hechas por el programador, como lo vamos a ver más adelante. Después va la definición de la clase, class, nombre de la clase. Para hacer entonces, dar el nombre de la clase, entonces vamos a utilizar entonces la notación camel case, que es aquella entonces que me dice que los nombres de las clases siempre comienzan con mayúscula. Y si es un nombre compuesto, entonces la inicial comienza también con mayúscula. La inicial de cada palabra comenzaría con mayúscula. Eso también se aplica para los nombres de los atributos o de los métodos. Pero ya, entonces ya el nombre de un atributo o de un método comenzaría con minúscula. Y ahí en adelante entonces sí se aplica lo de la mayúscula para la inicial de cada palabra. El nombre de la clase, bien, unas llavecitas que abren y cierran toda la estructura de la clase. Al final entonces la llave que cierra lleva un punto y coma. Bien. Y cerramos entonces con la directiva endif. Dentro de la clase aparecen tres secciones. La sección pública, protegida y privada. Aquí debe ser privada. Bueno,
La sección pública, entonces, dentro de cada sección podemos hacer lo mismo, declarar atributos, declarar constructores o destructores, ya vamos a mirar el concepto, y los métodos. Ahí, como les decía antes, también se usa la notación camel case para la declaración de los atributos o de los métodos. Bien, un ejemplo muy rápido entonces de cómo quedaría la declaración de la clase cliente banco, según la sintaxis que hemos visto anteriormente. Arriba aparece entonces la definición de la estructura, cliente banco-h. Tenemos, vamos a utilizar la iostream pues para poder leer o imprimir la definición de la clase. Bien, tenemos entonces la sección pública, la sección protegida y privada. Bien, en la sección pública, por ejemplo, en este caso, entonces vamos a comenzar, primero que todo, definiendo los atributos de la clase que vamos a utilizar. El método constructor y destructor, ya lo vamos a explicar en el ejemplo. Y los métodos de asignar o de retornar. Y al final, entonces, aparecería en la sección protegida y privada. No la vamos a utilizar por el momento, más adelante lo vamos a mirar. Por el momento, todo lo vamos a hacer dentro de la sección, pues, pública. Bien. Bien, ¿cómo definiríamos un objeto de la clase cliente banco para poder representar a tres clientes de la entidad bancaria? Entonces, la sintaxis para crear un objeto es la siguiente. Nombre de la clase y el nombre del objeto. El nombre del objeto es un nombre de una variable cualquiera. Bien, obviamente, pues que tenga un nombre pues representativo. Bien, entonces, en este caso aquí, si quisiéramos declarar tres objetos de la clase cliente banco para representar la información de Luis, Ana y Eva, entonces lo tendríamos que hacer así. Nombre de la clase cliente banco y el nombre del objeto. Vamos a colocarle objeto 1, objeto 2, objeto 3, o puede ser objeto Luis, objeto Ana, objeto Eva. Bueno, es un nombre cualquiera. Bien. Ejemplo de implementación. Bueno, en una carpeta dispuesta en el campus, vamos a colocar entonces la carpeta de entidad bancaria, entonces va a tener ya la implementación completa de lo que es la clase y un archivo de prueba, donde se declaran pues los tres objetos para poder entonces asignarle los valores o la información de los tres clientes. Vamos a hacerla entonces paso a paso. Bien, entonces venimos aquí a nuestro editor. Vamos a crear un nuevo archivo. En este caso entonces vamos a crear una clase. Comenzamos entonces declarando la clase pues cliente banco. Nos sale entonces este asistente. Lo primero que vamos a decir entonces acá arriba entonces es el nombre de la clase. Haciendo uso pues de la notación camel case. Comenzamos con mayúscula. Como es un nombre compuesto, iniciamos la mayúscula también de la segunda palabra. Bien. En la parte de acá abajo, donde dice header file, vamos a decir entonces dónde queremos que nos guarde este archivo. Mire que él queda guardado como un archivo con el mismo nombre que le dimos a la clase, pero con la extensión .h. No vamos a modificar eso, lo dejamos así. Y voy a cambiar aquí la ubicación. Voy a cambiar la ubicación acá y voy a tirarla hacia la carpetica donde tengo pues los ejemplos del curso. Vamos a ver aquí, clases y objetos, y voy a crear una carpeta especial para ello. Entonces, tenemos una carpetica aquí especial y pongámosla entidad bancaria, así como está nombrado pues en, el, en la diapositiva. Entonces creamos la entidad bancaria, seleccionamos esa carpeta, entonces ya me va a quedar guardado el archivo en esa carpetica en especial. Bien. Por el lado de acá no vamos a deshabilitar esta parte de la implementación de un archivo .cpp. Eso lo vamos a hacer en otro archivo diferente. Te voy a deshabilitar esta parte de aquí. Solamente voy a crear el archivo .h. Y entre el archivo .h voy a crear la clase y todos los métodos correspondientes que necesitemos ahí. Crear. Bien, se creó la clase. Pongamos más grande aquí. Bien, entonces como les decía, mire, ya coloca, pero en este caso el asistente pues ya nos puso pues la estructura básica de la clase, entonces obviamente eso nos ahorra tiempo. Y después entonces definimos los archivos de cabecera que necesitamos. En este caso entonces necesitamos el archivo de cabecera iostream. Using en space para la parte pues de la lectura. Bien.
Listo, no necesitamos nada por el momento. Dentro de la clase tenemos entonces nuestra sección pública, protegida y privada. Por el momento vamos a hacerlo todo en la parte pública y más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde utilizaríamos la parte protegida y privada. Bien, entonces, según la sintaxis que tenemos, entonces en la parte pública comenzamos declarando los atributos de la clase. Es decir, vamos a necesitar entonces los atributos de tipo long para almacenar el número de identificación. Podemos colocarle así o podemos colocarle pues como estamos declarándolo acá, como tenemos los ejemplos. Número de identificación, apellido, nombre, número de cuenta. Bueno, podemos colocarle aquí que puede ser num ID, num cuenta. Bien. De tipo string, vamos a tener entonces el apellido y vamos a tener el nombre del cliente por el momento. Esos son los atributos de nuestra clase cliente banco. Y vamos a tener entonces la declaración del constructor y el destructor. Entonces, miremos que el concepto de método constructor. El método constructor es un método especial que en este caso, entonces ustedes lo ven, tiene el mismo nombre que la clase. No se le puede cambiar eso, hay que dejarlo así. Bien, entonces ya con eso el compilador identifica que es el método constructor de la clase. ¿Qué hace el método constructor? Tiene básicamente dos operaciones muy importantes. La primera, inmediatamente nosotros declaramos un objeto de la clase, entonces se llama el método constructor y el método constructor entonces reserva memoria, le dice al compilador, vea por favor, reserve memoria, y para poder almacenar la información de los atributos que hayamos declarado. Entonces, esa es una de las operaciones importantes, reservar memoria para poder almacenar los atributos y sus valores. Y la otra operación que tiene un constructor es una operación pues, muy sencilla y muy importante también, y es que, por ejemplo, entonces, a la hora de declarar el objeto y se instancie, ¿bien? Algunos autores le llaman a eso el proceso de instanciar el objeto, entonces coja a los atributos que tenemos aquí declarados, por ejemplo, y le asignemos un valor por defecto, ¿bien? Un valor que sea controlado por el programador, que sepa ciencia cierta, bueno, cuánto tienen almacenado esos atributos ahí o qué valor tiene almacenado ellos. Entonces, esto sería pues como valores por defecto. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso vamos a decirle entonces, bien, que a los atributos de tipo entero los iniciaremos con un 0 y los atributos de tipo string, por ejemplo, con una cadena vacía. ¿Bien? Ahora, así como tenemos un constructor para reservar memoria y demás, entonces tenemos un destructor. Es el mismo, pero se le antepone una virgulilla. El destructor, ¿qué hace? Pues terminar, ¿cierto? Con el objeto, eliminarlo de la memoria, ¿bien? Y retornarle pues toda esa información, todos esos recursos al sistema operativo. El destructor realmente no hay que llamarlo, eso lo hace automáticamente el compilador o el sistema operativo cuando estamos corriendo la aplicación y ya hemos terminado pues con la aplicación o ya el objeto no se está utilizando más, entonces automáticamente se llama el destructor. Entonces, en muy pocas ocasiones pues es necesario llamar de manera pues implícita a este método, ya eso lo hace automáticamente pues como les digo el compilador. Bien. Desde que hemos definido los constructores, el destructor, en este caso vamos a definir entonces el comportamiento. Pongámosle aquí definición, listo, del comportamiento. O en este caso pues también llamado las funciones. Entonces en los lenguajes orientados a objetos como C++ o Java, entonces se sigue como una reglita pues básica. No es que sea obligación seguirla, pero es una buena práctica de programación como lo mencionamos en la diapositiva. Entonces, ¿qué dice la reglita? Que por cada atributo que estemos declarando, por lo menos hay que definirle dos métodos. Un método set para asignarle valor y un método get para poder retornar que tiene almacenado ese atributo. Bien, entonces por lo menos dos métodos, set y get. Obviamente podemos entonces hacer uso de la parte de la sobrecarga de métodos también para poder ampliar la funcionalidad de la clase. ¿Ok? Entonces yo voy a aplicar la parte de la sobrecarga de métodos, ¿listo? Para cada uno de estos atributos también. Entonces, comencemos aquí con la definición del comportamiento, por ejemplo, para el número de identificación.
Entonces comenzamos con un primer método de tipo void. Set, regularmente los métodos set, los que son para asignar, pues son de tipo void porque ellos no retornan nada. Entonces sería set, none y de. Yo utilizo esta sintaxis así para definir entonces cada uno de los métodos de esta manera. Primero que todo, pues la palabrita set o get y después le coloco el nombre del atributo. Bien, pues utilizando la notación camel case, entonces comenzamos con mayúscula y pues cada palabra. Bien. ¿Qué va a hacer entonces este método setNoneID? Inicialmente entonces este primer método lo que va a hacer entonces es una lectura. Vamos a decir entonces al usuario que ingrese el número de identificación. ¿Listo? Número de identificación del cliente y lo leemos. CIN, NUN, ID. ¿Sí? Pero voy a sobrecargar este método. Voy a hacer otra versión de él mismo. Yo voy a colocar el mismo nombre, set, nun, id, pero obviamente entonces aquí la diferencia va a ser su lista de argumentos. Voy a hacer que este método me reciba una variable de tipo long. Vamos a llamarla num. Esta variable puede ser leída pues desde otra clase o del archivo de prueba, desde otra parte, y le enviamos ese valor y lo asignamos aquí a la variable num.id, a la variable pues ya específicamente de la clase. Esto es una sobrecarga de métodos. En este caso entonces yo puedo asignarle el número de identificación de dos maneras, o por medio de una lectura internamente dentro de la clase, o ya bien sea que le mandemos el dato desde otra parte. Bien, entonces eso es ampliar la funcionalidad de la clase como les especificaba en la diapositiva anterior. Y tenemos nuestro método get, en este caso entonces sería también obténgame el número de identificación. Entonces básicamente un método get ya tiene que retornar algo. ¿Qué va a retornar? ¿Qué le ponemos a retornar aquí? ¿Qué tipo de dato? Pues dependiendo de lo que sea el atributo que vamos a retornar. En este caso num id es de tipo long. Entonces aquí le colocaríamos retórneme num id. Ya tenemos el comportamiento básico para poder manipular el valor del atributo número de identificación. Entonces, o lo leemos, bien, o lo asignamos directamente con un valor, o lo podemos retornar. Ahora seguimos con el comportamiento de los siguientes atributos también. Sigamos aquí en orden, como lo hemos definido, número de cuenta. Entonces, hacemos lo mismo también. Podemos tener un método void, a llamarlo obviamente, pues aquí sería set nun cuenta, bien, ingrese el número de cuenta y leemos la variable nun cuenta. Así entonces vamos a tener otro método, vamos a sobrecargar nuevamente este método. Este ya me va a recibir un valor de tipo long, pongámosle num, y entonces ya no haría una lectura, sino entonces que va a decirle, mire, al atributo número de cuenta asígnele lo que se esté recibiendo como la variable num. Y hacemos entonces nuestro método para retornar. Entonces, aquí lo llamaríamos get num id. También este método retorna un long porque pues también es de tipo long la variable o el atributo que vamos a retornar, que sería retornar número de cuenta. Ya hicimos entonces el comportamiento para número de cuenta. Vamos a hacer el comportamiento para el apellido. Nuevamente, tengamos un método set apellido, pongámosle, ingrese el apellido, bien, y la parte de la lectura de una cadena, entonces ya es con el método, recuerden, el método getLine, entre paréntesis le mandamos entonces el flujo de lectura, sein y el nombre de la variable, en este caso entonces el atributo apellido. Recuerden que como recomendación, antes de leer una cadena, limpiamos el buffer de lectura. Flush, siempre, por favor, siempre. Flush, stdim. Listo.
Tenemos nuestro método que le pide al usuario que ingrese el apellido. O puedo tener otro método set también apellido. Y en este caso, entonces, mi método set apellido va a recibir una cadena que le enviemos desde por fuera. Pongámosle aquí ape. Entonces, al atributo apellido, asignale lo que esté recibiéndose como ape. Otra manera, entonces, de poder asignar el apellido. Y tenemos, obviamente, entonces, nuestro método de tipo string para poder retornar. Entonces, obtener apellido. Retornar apellido. Ya tenemos el comportamiento para el atributo apellido. Y lo mismo vamos a hacer entonces para el nombre. Voy a copiar entonces el primerito y le cambio aquí el nombre. Entonces, set nombre. Flush, ingrese el nombre. Y leemos nombre. Tenemos otro método, así como el anterior, con el apellido. Entonces, en este caso aquí, nuestro método va a recibir una cadena, llamémosla nom, y al atributo nombre le vamos a asignar lo que posiblemente se esté recibiendo como nom, si se va a utilizar este método. Y tenemos nuestro método para retornar. Entonces, también sería de tipo string, get nombre, y retornamos nombre. Bien, listo. Hemos ya entonces definido el comportamiento para los 4 atributos que tiene entonces la clase cliente banco. Inmediatamente entonces ya la clase quedó construida. Vamos a hacer entonces el archivo de prueba para poder declarar los 3 objetos y poder entonces mandarle y comenzar entonces a hacer la interacción aquí. Creamos otro archivo, ese va a ser un archivo en blanco normal, como lo hemos venido trabajando anteriormente. Vamos a guardarlo de una vez. Listo. Aquí obviamente en la misma carpeta, todos tienen que en la misma carpeta, y entonces aquí le colocamos prueba, bien, prueba, banco, pongámoslo, prueba banco, punto cpp. No se le olvide la extensión cpp. Listo, guardamos. Una anotación especial. Un archivo de cabecera o un archivo con extensión .h no se compila. Bien, si ustedes intentan compilarlo aquí, el editor no les va a decir nada. Por ejemplo, yo voy a cometer un error aquí, voy a quitarle este punto y coma. Voy a tratar de compilarlo. Miren, no me sale nada. ¿Bien? Entonces, los archivos de cabecera no se compilan. Tenemos que compilar el archivo .cpp. El archivo cpp ya llama pues al archivo .h. Entonces, ahí sí no se encontraría el error. Bueno, el archivo .cpp, pues en este caso entonces, pues obviamente comenzamos con lo normal. Vamos a incluir el archivo de cabecera y Ostream. Bien, bueno, copiémoslo de acá. Y Ostream y el using normal. Bien, perdón. Using. Y tenemos, como vamos a utilizar la clase cliente banco, tenemos que también que incluirla aquí. Entonces sería numeral include, normal. Y en este caso entonces se utilizan las comillas dobles para determinar entonces que lo que yo voy a incluir aquí es una clase que es definida por el programador. Vamos a ver si cuánto nos sale por acá. Cliente banco, aquí nos salió. Cliente banco.h. Bien. Una vez que definimos entonces que también vamos a utilizar la clase cliente banco, entonces ahí sí podemos declarar entonces objetos de la clase anterior. Te vamos a declarar en este caso 3 objetos de la clase cliente banco. Pongámosle aquí obj1 o bueno, o como son en las diapositivas, objeto número 1. Bien, como son del mismo tipo, entonces lo puedo definir pues obviamente aquí en la misma línea, o como están las diapositivas también, pues uno por uno. Bueno, voy a hacerlo pues más rápido aquí, y objeto número 3. Tengo 3 objetos de la clase cliente banco. Cada uno de estos objetos va a representar a un diferente tipo de cliente. Entonces ya estamos pasando de lo general
que es la plantilla cliente banco, a lo específico, entonces que ya son cada uno de los objetos. Inmediatamente, cuando nosotros declaramos un objeto, internamente el compilador lo que hace es, listo, va y llama a la clase cliente banco y llama al constructor de la clase y se ejecuta este método de acá. Inmediatamente hacemos esta línea aquí. ¿Listo? Entonces el constructor se va a llamar 3 veces por cada uno de los 3 objetos que estamos declarando. Llama al constructor y a cada uno entonces le va asignando un valor inicial de ceros para los valores de tipo numérico y cadena vacía pues para los strings. Bien, ¿qué hacemos entonces después? En este caso entonces voy a hacerlo por medio entonces, bueno, vamos a declarar entonces nuestro método principal. ¿Sí? Y el método principal pues voy a declarar en este caso aquí, bien. Voy a utilizar entonces, ya los objetos ya están declarados, entonces voy a comenzar a hacer uso de esos objetos. Entonces voy a comenzar a leer la información del primer objeto. ¿Listo? Entonces voy a decirle aquí, objeto número 1. Del objeto número 1, usted le pone el punto, ¿listo? Y ya me sale, por ejemplo, en este caso aquí, los atributos que hemos declarado. Ya, mira, me sale el apellido, el nombre, número de cuenta, número de identificación. O me salen los métodos, get apellido, get nombre, o me salen los métodos para asignar, set apellido, tal cosa. Vamos a leer. Entonces voy a decirle aquí, listo. Vamos a leer. Utilizo el método set número de identificación. Bien. Voy a hacerlo entonces de esta manera. Si llamamos a este método setNumID, que su lista de argumentos es vacía, ¿a quién estamos llamando? Estamos llamando a este método de acá para que me muestre el mensaje y me pida la información. Este objeto de acá lo vamos a hacer para que el usuario ingrese todos los valores. Entonces, como estamos pidiendo el número de identificación, quiero también pedir el apellido, obviamente. Entonces sería set apellido. Estamos haciendo uso del comportamiento de cada uno de los atributos. Nuevamente, objeto número 1, punto set nombre. Y nuevamente el último objeto que queremos leer sería entonces, perdón, el último atributo del objeto entonces sería el número de cuenta. Pues todos son los métodos que nos permiten el poder leer. Bien, estamos llamando específicamente a estos métodos de acá. Este que pide, este también va a pedir y este que también va a pedir el nombre. ¿Ok? Entonces pongámosle por ejemplo aquí que esto es un mensajito aquí antes previo, para que nos quede más claro. Por ejemplo, entonces, datos del objeto, listo, 1. Y hagamos un salto de línea aquí. ¿Ok? Ahora, quiero entonces, con el objeto número 2, ya no va a hacer lectura, sino que le va a mandar los valores fijos. Otra manera entonces de poder declarar un objeto o de darle los valores. Entonces sería del objeto número 2, punto, vamos a llamar al método set número de identificación, set número de identificación, pero lo voy a hacer de esta manera. Voy a mandarle el valor directamente. Este va a ser entonces la información del objeto número 2. Por eso este mensajito antes para que quede más claro. Entonces sería objeto número 2. Nuestro objeto número 2 es el de quién. Según el ejemplo, es el de Ana con estos valores. Voy a mandar estos valores ya fijos. ¿Bien? Entonces yo aquí estoy simulando, por ejemplo, de este objeto, por ejemplo, estamos haciendo la lectura directamente aquí en el main o en un método por aparte y le mandamos los valores, los variables. Entonces yo puedo asignar los valores de un objeto, ya bien sea o que los lea directamente de la clase, como lo estamos haciendo aquí, o que, por ejemplo, los valores fueron leídos desde por fuera de la clase y se los estamos enviando. Y es lo que yo estoy haciendo aquí con esta simulación. Entonces, le estamos enviando el número de identificación, le voy a enviar el apellido, digamos entonces que este es el apellido Roa, bien, de el objeto número 2 punto set nombre. Supongamos entonces que el dato que se leyó fue Ana. Estos datos pueden ser ya bien sea o que los ingrese directamente el usuario por aquí, por el método, o los podemos sacar, por ejemplo, de un archivo, de una base de datos. Bueno, eso puede ser el cálculo matemático previo, listo, bueno, cualquier cosa, pero entonces es otra manera de poder enviarle los valores aquí específicamente a este objeto. Y termino entonces aquí con el objeto número 2, punto, y nos falta asignar el número de cuenta.
Voy a mandarlo pues con este formatico, ¿bien? De 1020. Pues este segundo objeto ya lo estamos asignando directamente. Y puedo hacer entonces la prueba del tercer objeto. Vamos a aquí datos del objeto número 3. ¿Sí? Y voy a hacer una combinación de los dos métodos anteriores. Con este objeto número 3, con este objeto número 3, por ejemplo, voy a hacer entonces que el número de identificación, ¿listo? El método set, número de identificación, entonces que en este caso, por ejemplo, el usuario lo lea. Bien, por ejemplo, voy a hacer que con el objeto número 3, el apellido pues también lo lea. Entonces que lo lea. Objeto número 3, el nombre, set nombre, que también lo lea. Pero, por ejemplo, entonces en este caso, con el número de identificación o el número de cuenta, se lo voy a asignar directamente. Set número de cuenta, ¿sí? Se lo voy a mandar, por ejemplo, como 1000 y supongamos entonces que sería pues 30. Eso puede ser el cálculo matemático previo, ¿no? Ustedes están viendo pues que siempre números de cuentas comenzamos con el 1000 y después le ponemos ahí pues como el número de identificación que le hayamos puesto ahí. Bueno, puede ser una operación matemática, yo voy a enviárselo directamente aquí. El número de cuenta en este caso no lo vamos a leer, sino que lo vamos a asignar directamente. Otra manera pues de hacerlo. Bien. Listo. Después de entonces esto, voy a colocar un mensaje aquí. Entonces voy a decirle entonces datos de nuevamente de el objeto número 1. Estos ya son los datos almacenados. Bien. De ND. Es quiero saber qué tiene almacenado cada uno de esos atributos. Pues digamos aquí out y entonces le digo aquí objeto, el objeto número 1, vamos a hacer uso de los métodos get. Vamos a obtener el número de identificación. Hagamos un espaciecito aquí, perdón, un espaciecito aquí. Y quiero imprimir también en este caso, por ejemplo, del objeto número 1, quiero saber cuál es el apellido de esa persona. Le llamamos al método get apellido. ¿Listo? Voy a hacer un espaciecito en blanco aquí, coma. Bien, lleguemos hasta ahí. Podemos seguir disparada, pues yo no lo voy a seguir pues para que ustedes vean completamente el código. Voy a hacer otro cout. Entonces aquí le digo obj1.obtener el nombre. Llamo al método. Estamos haciendo la prueba pues de que qué valores tenemos en cada uno de los objetos. Y objeto número 3 obtener el número de cuenta. Y aquí sí, cerramos esto. Para eso nos sirven los métodos get, para poder saber qué tienen almacenado cada uno de los atributos. Igualmente vamos a hacer con el objeto número 2. Pues voy a copiar aquí. Objeto número 2. Y pues obviamente le cambiamos aquí el nombre del objeto. Objeto número 2. Quiero saber qué tiene el número de identificación del objeto número 2. Quiero saber qué apellido tiene, qué nombre y qué número de cuenta. Y del objeto 3, también igualmente. Objeto 3, número de cuenta, número de identificación, objeto 3, número de apellido, objeto 3, el nombre y objeto 3, número de cuenta. Listo. Verifiquemos entonces en este caso aquí. Vamos a compilar. Tenemos entonces por aquí un error que no cuenta. Bueno, aquí ve que yo la barré, entonces es en minúscula. No cuenta. Mire que ahora sí me salió un error acá en la clase cliente banco. Bien, corregimos, nos devolvemos nuevamente a el archivo CPP y nuevamente compilamos. Bien, no tenemos errores y ejecutemos la aplicación. Listo, entonces, ¿en qué estamos aquí? Nuestro método principal, el main, ya tenemos declarados los 3 objetos. Bien, y con los objetos ya declarados comenzamos entonces a leer su información.
Datos del objeto número 1, no identificación. Voy a colocar los mismos datos que tenemos aquí de prueba. Bien. Entonces tenemos aquí 10, apellido, de nombre y número de cuenta, 1010. Bien. ¿Qué pasó con el objeto número 2? Claro, llamamos al objeto número 2, pero como ese lo asignamos, entonces por eso no nos pidió nada aquí, sino que listo, hizo la asignación ya de todos los valores y después pasó al objeto número 3. Entonces ya estamos aquí, el objeto número 3. Y el objeto número 3, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a pedir en este, bueno, vamos a pedir el número de identificación, el apellido y el nombre. El número de cuenta lo asignamos directamente. Número de identificación del objeto número 3. 20. Apellido, creo que este lo hemos puesto aquí como ejemplo, Ríos Eva. Entonces pongámosle aquí, Ríos Eva. Y no me pidió el número de no, el número de cuenta, ¿no? Porque lo estamos asignando directamente. Ok, pasamos después entonces a qué? A la salida ya. Entonces me dice aquí, datos del objeto número 1. Se me dice aquí, datos del objeto número 1. ¿Qué tenemos almacenado ahí? Mire, ese objeto tiene como valores sus atributos el 10, Lazo, Luis y número de cuenta. Vamos al objeto número 2. ¿Qué tenemos aquí? 20, Roana. Este fue el que asignamos directamente, ¿no? Y 1020. Y los datos del objeto número 3. Bien. Entonces tenemos en este caso que es 30, Ríos, Eva y el número de cuenta que fue el que asignamos directamente. Bien, ese es el concepto pues inicial y básico de lo que es una clase y de lo que son entonces los objetos. En el próximo video entonces vamos a hacer un procesamiento, bien, un poco más avanzado sobre el tratamiento de los objetos. Bien muchachos, hasta la próxima.